Buenos días, estudiantes de las tres sedes. Reciban el saludo de la institución, esperando que se encuentren bien de salud. Les damos la bienvenida a esta nuestra segunda sesión virtual del segundo bimestre, en donde vamos a tratar una temática relacionada con la que vimos la semana pasada. Hoy hablaremos del texto científico. Tenemos que partir de una primera interrogante. ¿Qué es el texto científico? El texto va a ser una producción escrita que aborda teorías, conceptos, temas con base en el conocimiento científico. Pero hay que recordar algo. No necesariamente lo científico siempre está relacionado con las áreas de ciencias, las matemáticas, etc., sino por el contrario, va a ser el resultado de una investigación, porque la información que se presenta será de manera ordenada y sistemática, mostrando siempre el desarrollo de todo el proceso que ha llevado dicha investigación. Esto va a incluir los datos, las pruebas, los resultados, las conclusiones, las hipótesis, las variables, etc. El objetivo principal del texto científico es transmitir de manera apropiada, clara y concisa los resultados de un trabajo de investigación de un determinado tema, ya sea para la comunidad científica y para el público interesado en general. Y ahí es donde vamos a tener nosotros una diferencia, pues cuando se habla de la comunidad científica es concretamente el texto científico en sí, y cuando se habla del público interesado es lo que se llaman los documentos tecnicistas, porque están basados en una investigación científica, pero ello no deja de ser un texto científico. Las características que presenta este texto son 4: lenguaje, objetividad, claridad y formalidad. El lenguaje es la terminología, el léxico que se emplea. En este caso es especializado, porque proviene y depende del área específica que se está explicando. La objetividad, porque se basa en datos concretos, verificables, reproducibles, que buscan transmitir la realidad tal y como son, abordado siempre desde un rigor metódico. La claridad, pues los conocimientos son comunicados sin ninguna ambigüedad, es decir, su sintaxis tiene que ser limpia y ordenada. Claridad y precisión es lo que debe primar. Y la formalidad, porque es presentado y expuesto en un registro formal de escritura, con distancia y objetividad. En la formalidad nosotros tenemos que tomar en cuenta las citas textuales, cómo voy a hacerlas, para que éstas no sean un plagio, sino más bien un aporte a la investigación o a la temática que yo estoy desarrollando. El cuadrito justamente está diferenciado lo que yo ya les había mencionado. Cuando hago la investigación en sí y lo transmito a la comunidad científica, estoy hablando de un texto completamente científico. Cuando utilizo una investigación científica dentro de otro texto para exponer también un tema del área científica, se convierte en un técnico, pero no deja de ser científico. Ahora, dentro de los géneros o las formas como se presenta, pueden ser informes, tratados, monografías, artículos, libros de texto o conferencia. Eso les voy a explicar más adelante. Como estamos hablando de una investigación, vamos a tener dos tipos de métodos: el deductivo, que parte de lo general a lo particular, y el inductivo, que parte de lo particular a lo general. En ambos, el esquema sigue siendo el mismo: la introducción, el desarrollo y la conclusión. En el lenguaje, como ya habíamos dicho, tiene que ser claro, preciso y con una sintaxis limpia. Entonces, las afirmaciones deben ser universales, deben ser objetivas y verdaderas. Cuando se refieren a universales,
significa de que ya está normado y aceptado, reglamentado para su aceptación. La forma lingüística tenemos el nivel morfosintáxico y el léxico. El morfosintáxico, las oraciones ordenadas, una estructura que evita el sujeto, porque es realmente en tercera persona cuando se escribe, la utilización del modo indicativo, un vocabulario preciso, sin ambigüedad, ¿no? Y el tecnicismo propio de la especialidad o el área. Esto también va a dar apertura a la aparición de nuevas palabras, a lo cual nosotros vamos a llamar neologismos, que pueden ser préstamos de una lengua clásica o moderna, pueden partir de palabras existentes, pueden ser epónimos, siglas o acrónimos. Estos son algunos ejemplos de los textos científicos. Primero, la monografía, que es un texto usualmente usado en el nivel secundario, en donde sí se investiga una determinada temática, pero más que todo es una investigación informativa. A pesar de que es un texto simple, también tiene que tener una secuencia y una formalidad en su presentación. Su carátula, su índice, su introducción, su dedicatoria, sus apartados o capítulos, su conclusión y sobre todo la bibliografía de los diferentes textos o direcciones online que han sido utilizados. Lo siguiente, los materiales escolares y didácticos, que son los que a veces se usan, los libros, los manuales. Por ejemplo, ustedes tienen los manuales de laboratorio, vienen a ser también un texto científico, técnico científico. El informe, no el informe documentario que se da en forma administrativa, sino por el contrario, es el informe que de alguna u otra manera te va a detallar un determinado tema, cómo se realizó, qué elementos se emplearon, qué tipo de presupuesto hubo, etc. Las revistas científicas, que siempre vemos cuando salen alguna publicación o recién una reciente investigación. La tesis, que es un material que ustedes van a desarrollar en el nivel superior, que si es un texto científico, está basada en una investigación y sobre todo en un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo le va a permitir a ustedes la comprobación de sus hipótesis, si han sido acertadas o no, qué variables se han trabajado, cuáles han influenciado y a qué conclusiones han llegado. Y por último, los artículos, que muchas veces esos artículos están inmersos en las revistas. Cuando hablamos de estructura, y hemos dicho que el texto científico responde más que todo el nombre porque se basa en una investigación. Es por eso que acá, por ejemplo, tenemos un texto que aparentemente no pareciera científico, sino por el contrario, ¿no? Pero si nosotros leemos el contenido, es de naturaleza jurídica, pero sí se ha basado en una investigación, ha sido todo un proceso para llegar, en este caso, a la aprobación de una determinada ley. Entonces, en este texto vamos a señalar cuáles son los elementos de su estructura. Primero, la introducción, que lo vamos a encontrar en el primer párrafo, en donde de alguna manera nos va a presentar el tema. En este caso, la Corte Penal o CPI, Corte Penal Internacional, que es a lo que se ha ido apuntando, ¿no? En todo este proceso para poder lograrlo. Vamos a tener en el segundo párrafo que nos va a hablar sobre la definición, en qué consiste, qué es, para saber exactamente de qué estamos hablando. En el segundo párrafo, la finalidad o funcionalidad, el objetivo. En el tercer párrafo nos va a hablar un poquito de la gestión de formación, digamos un poco de historia. ¿Qué es lo que se ha pasado? ¿Desde cuándo se ha estado luchando por esta aprobación, por esta ley? Y que de alguna otra manera ha servido de obstáculo. Esos tres elementos forman parte del desarrollo. Como ven, en el desarrollo no es solamente necesario un párrafo. Puedo ir segmentando de acuerdo a lo que yo quiera dar a conocer. Y la última parte es la conclusión, que en este caso está formado por dos párrafos, en donde la primera me está haciendo un resumen de todo lo expuesto y la segunda a qué es lo que se ha conllevado.
Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura de un texto expositivo. Recuerda que el expositivo tiene que evidenciar y basarse en su redacción y en su proceso que parte de una metodología de investigación. Por eso es que se dice científico, porque se basa en las normas de investigación y todos los procesos que ésta conlleva. Pero hay un aspecto muy importante que no debes olvidar. Cuando nosotros hablamos de este tipo de texto, como tiene que tener una pulcritud en su redacción, tenemos que tener en cuenta la forma que vamos a citar, ya sea textual, ¿no? Ya sea de resumen, ya sea comentario. Y en ese caso, nosotros tenemos siempre que estar atentos a cómo es que se va a hacer este tipo de fichajes. Para ello, y para que te puedas apoyar, te voy a dejar un material en la plataforma, que es un material que tú vas a poder descargar y a su vez estoy muy segura que te va a servir en tu futuro próximo, que es la educación a nivel superior, porque ahí es donde más vas a tratar sobre este tipo de textos y la presentación y la formalidad que se tiene que ver en ellos. Muy bien, chicos, ha sido muy grato explicarles esta temática. Los espero la próxima sesión con el mismo ánimo. Y recuerda, si tienes alguna duda, hazla saber a tu profesor para que ésta pueda ser aclarada. Si no preguntas, no vamos a aprender y la idea es seguir en este aprendizaje constante. Muy buenos días y continuemos con la sesión.